Sería bueno que usted, señor Toro, le dijera aquí a la audiencia que ese texto ustedes lo adulteraron. Y como dice su Biblia, la Biblia de Jerusalén. Y el que me pida pruebas se las doy. Se las doy porque se las tengo aquí. Hermanos, lo que van a ver es realmente impresionante. En este fuerte debate bíblico, un pastor protestante intenta confundir al padre Luis Toro, asegurando nada más y nada menos que los católicos adulteraron algunos textos de la Biblia. Una acusación seria, peligrosa y que dejó a todos en silencio. ¿Será verdad o será otra mentira más que se cae cuando se abre la Biblia? Veamos cómo responde el padre Luis Toro, porque esto está para no perdérselo. Dale play. Y la Sagrada Biblia, que también es católica, dicen en nota a pie de página: el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Dice, el bautismo en el nombre de la Trinidad, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se introdujo cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Si la doctrina de la Trinidad fuese clara, como dice el señor sacerdote, y fuese la doctrina verdadera de la Biblia o de la iglesia, ¿por qué se tiene que introducir un texto? Y su propia Biblia lo dice. Dos Biblias lo dicen. La Biblia de Jerusalén, usted que es un teólogo lo debe saber. Y la Biblia, nuestra Sagrada Biblia, lo dice a nota a pie de página. El bautismo en un principio se administró en el nombre de Jesús. Eso lo saben todos, léalo. Hechos de los Apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Pero dice allí, el bautismo en el nombre de la Trinidad, Mateo 28 y 19. Y está en nota a pie de página de Mateo 28 y 19. Que él me dice que los profetas no hablaron de que eran tres personas, o que los apóstoles nunca hablaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que eso solamente, él se la tiró como es que él me va a hablar de Mateo, yo no le voy a hablar de Mateo 28:20. Se equivocó, pastor. Pero se equivocó. Usted profetizó y le salió mal porque no le voy a hablar de eso. Él profetizó que yo le iba a hablar de Juan, primera de Juan 5:7. Se equivocó. No le voy a hablar de eso. Perdió el tiempo hablando de eso. Yo le voy a hablar de otra cosa. Le voy a hablar de, primero, en un profeta, porque él dice que ningún profeta. Isaías es profeta. 48:12. Y de la Reina Valera. Que ningún profeta, así se le tapa la boca a los mentirosos. Que me lo diga a mí, en la cara. Verá, que ningún profeta Isaías, 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, El pueblo de Israel, a quien llamé, hablando Dios. yo mismo, yo el primero, ¿Quién es el primero que él decía? Jesús. yo también el postrero. ¿Y quién es el último? Jesús. ¿Sí o no? Él mismo lo dijo. ¿Puede haber alguien de primero, que esté delante del primero? ¿O usted puede ver alguien, solo Jesús? Ah, está bien, está hablando Jesús. Ahora mire cómo le tapa la boca. Mi mano fundó también la tierra. Jesús. Hay una palabra, subráyela. También. ¿Qué significa también? ¿Únicamente o era otro también? Si dice también, quiere decir que Génesis 1:26, hagamos. Entonces estaba hablando de otro. Porque dice, mi mano también fundó. También. Por eso Génesis 1:26 dice, hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a Él dice que no hay plural. Sí dice, hagamos. Y no está hablando con hombres ni con ángeles. al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. ¿A semejanza de quién? Atención. ¿De los ángeles o de los hombres? Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí viene. Y creó Dios al hombre a su imagen. a su imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. Punto. No de los ángeles. Hermanos, esto es algo que hemos visto una y otra vez. Muchos pastores llegan con palabras fuertes, con acusaciones serias, hablando con seguridad, como si tuvieran la verdad absoluta. Pero cuando llega el momento de abrir la Biblia y demostrar lo que dicen, ahí sí
nunca pueden, y lo más impresionante es que aún así siguen insistiendo. De Dios. Y dijo, hagamos. ¿Y por qué Isaías viene a decir entonces, Isaías 58, que digo 48, 12? Que él, que es el primero y el último, estaba creando con otro. Otra vez repítalo. Mi mano fundó también la tierra. Fundó también la tierra. Márquemelo aquí. Que no lo dice el apóstol, ahora dice que tampoco el apóstol. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1. A ver si Jesús no estaba creando con el Padre. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Escuche. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto Con nuestros ojos. con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cristo, el verbo se hizo carne. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Fue manifestada y la hemos visto. Cristo se hizo carne. Y testificamos Y testificamos. y os anunciamos Y lo predicamos. Él dice que no lo predicaron los apóstoles. la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Estaba con quién? La cual estaba con el Padre. Ahora vamos a la segunda parte. Ahora sí, de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad. Él va a hablar. ¿Cuánto tiempo va a hablar de la doctrina de la Trinidad? Lo mismo 25 minutos. Los mismos 25 minutos. Y yo voy a hablar 25 minutos de la Santísima Trinidad. Él va a hablar y ustedes lo van a escuchar. Atención, pastor. Por si acaso, ¿no? Porque a mí me gusta adelantarme, no es que sea brujo, es que los conozco a ustedes. Mire, pastor, no me venga a hablar solamente de la unicidad de Dios, porque nosotros creemos que Dios es único. En un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros creemos en un solo Dios. No creemos en dos dioses, ni en tres dioses, ni en cuatro dioses. Creemos en un solo Dios. De modo que si usted me va a comprobar a mí, no si Dios es uno, porque nosotros lo creemos, ya estamos convertidos y lo creemos, y estamos seguros de eso, y yo me sé la cita que usted sabe, y la que usted, esa también me la sé. Lo que sí vamos a hablar es lo de la Trinidad. Usted me dice una cita donde no me hable de eso, donde digan prohibido hablar de la Trinidad, o no hay tres personas en Dios, o lo que sea. Y si usted no lo hace, y usted comienza a hablar de la unicidad, que Jesús es Dios, que en el Antiguo Testamento estaba escrito que Jesús es Dios, también nosotros lo creemos. También eso lo creemos nosotros. Hábleme que no, porque nosotros estamos convencidos que Jesús es Dios, y es el único Dios vivo y verdadero, eso lo estamos convencidos, y también lo enseñamos igual que usted. Hablemos de la Trinidad. Hable. ¿Ya? Bueno. Dale. Bueno, censura no. No la voy con la censura. Nadie censuramos a otro lo que tenga que hablar. ¿Listo? Primero, voy a hablar de algo. Quisiera decirle las características que voy a demostrar las características de la iglesia romana, la verdadera, que no es esta iglesia. Las verdaderas características. Se las voy a demostrar. Y usted me tendrá que demostrar que la iglesia de Roma, de la Biblia, es la misma iglesia que usted tiene hoy. Ahora, él les preguntó, levanten la mano los que creen que Jesucristo es Dios. Y todos la levantaron. Levanten la mano los que creen que Jesucristo es el único Dios, el Padre. ¿El único Dios? El Padre. El Padre. El Padre. Haga la pregunta bien. Levante la mano que cree que Jesucristo es el Padre. Levanten la mano los que creen que Jesucristo es el único Dios, el Padre. Esa es la pregunta. Levántenla, ¿quiénes? Ninguno. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia que predicaron los apóstoles. Y se lo voy a demostrar. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, que usted tomó, dice que Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y si Dios fue manifestado en carne, ¿cuál Dios? Y Dios es único. Mire que todos los trinitarios desde el año 1500 y antes de ellos con la Iglesia Católica confesaban que Dios es uno, sí. Lo confiesan, uno, sí. Pero en tres personas. Eso no lo dice la Biblia. Es más,
Tuvieron que hacer algo en el año 1600 y el sacerdote lo sabe, porque él ha estudiado historia. En el año 1600 tuvieron que amenazar de muerte a un hombre llamado, bueno, se me va el nombre de él, pero este hombre adulterar primero de Juan 5:7. Tuvieron que adulterarlo. ¿Qué dice primero de Juan 5:7? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Resulta que este hombre viene a la iglesia y le dice en su obra, el texto recibido, el texto receptus, le dice: usted tiene que introducir esto, meterlo. Este hombre les dijo a ellos: yo lo meto en mi obra, pero si ustedes me traen un manuscrito antiguo que diga eso, porque el texto dice tres eisin marturontis, joti tres eisin marturontes, hasta ahí llega. Primero de Juan 5:7, y el texto hasta ahí llega que dice: tres son los que dan testigo. ¿Cuáles son los tres que dan testimonio? El agua, la sangre y el espíritu, y los tres concuerdan. Hasta ahí llega. Pero vienen a él y le dicen: usted tiene que colocar que los tres que dan testimonio en el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero eso no está. Y él dijo: tráigame el manuscrito. ¿Y saben qué tuvieron que hacer? Ojo, no lo digo yo, lo dice la historia. Envejecer un manuscrito que hicieron a mano, lo envejecieron y se lo trajeron. Y digo: tiene que meterlo. Y él lo puso en su tercera obra. Allí está. ¿Cómo será que la Biblia Reina Valera, versión actual, y la Biblia Católica, versión de Jerusalén, nota a pie de página dice, y la Biblia al Día también, nuestra Sagrada Biblia también dice, nota a pie de página, el texto en su ampliación en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, no aparece en los manuscritos antiguos, aparece solamente en manuscritos posteriores. ¿Cuándo escribió eso? Segundo punto, un texto que le va a mostrar, Mateo capítulo 28, verso 19, que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, sí, y bautizándolos ¿de qué forma? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sería bueno que usted, señor Toro, le dijera aquí a la audiencia que ese texto ustedes lo adulteraron, y como dice su Biblia, la Biblia de Jerusalén, y el que me pida pruebas se las doy. Impactante, mis hermanos, y estas acusaciones realmente son muy fuertes. Veamos cómo responde el párroco Toro, y presta mucha atención, que aquí también te invitamos a que no te quedes solo con lo que escuchas acá. Saca tu Biblia e investiga para que te des cuenta y nadie pueda engañarte. Se las doy porque se las tengo aquí. Y la Sagrada Biblia, que también es católica, dicen en nota a pie de página: el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Dice: el bautismo en el nombre de la Trinidad, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se introdujo cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Si la doctrina de la Trinidad fuese clara, como dice el señor sacerdote, y fuese la doctrina verdadera de la Biblia o de la iglesia, ¿por qué se tiene que introducir un texto? Y su propia Biblia lo dice. Dos Biblias lo dicen. La Biblia de Jerusalén, usted que es un teólogo lo debe saber. Y la Biblia, nuestra Sagrada Biblia, lo dice a nota a pie de página: el bautismo en un principio se administró en el nombre de Jesús. Eso lo saben todos, léalo. Hechos de los Apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Pero dice allí: el bautismo en el nombre de la Trinidad, Mateo 28 y 19. Y está en nota a pie de página de Mateo 28 y 19. Se introdujo cuando aparece clara la doctrina de la Trinidad. Y es sabido, ¿saben? Yo les dije a ustedes cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Año 382, allá con San Dámaso, año 382, edicto de Tesalónica. El emperador romano, de mano con San Dámaso, mandaron a hacer, porque San Dámaso aparece allí en el edicto. Dígale al cura que se lo muestre. Dígale: señor cura, muéstreme el edicto de Tesalónica. Díganle. Está allí, dice que desde ese momento todos bajo el imperio serían llamados como católicos trinitarios o católicos cristianos, y abrazarían la doctrina que dice él de nuestro amado San Dámaso. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Porque no dicen la doctrina bíblica. 382, y ahí aparece San Dámaso, el que dice que hizo la Biblia. Pero ¿por qué no dicen la doctrina bíblica? ¿Por qué no está? Bueno, primer punto, voy a demostrar, ya habiendo dicho esto, les voy a demostrar que la iglesia romana, aquí aparece la iglesia romana. Y si me alcanza el tiempo les voy a hablar del gran robo del siglo.
el gran robo del siglo. Se robaron un nombre. Se robaron el nombre apostólico y católico. Se lo robaron en el año 382. Primero, la iglesia en Roma. Él pregunta, ¿todos creen que Jesús es Dios? Sí, todo el mundo cree que Jesús es Dios. ¿Pero ustedes creen que Jesús es el único Dios, el Padre? No. ¿Y por qué los apóstoles sí lo confesaron? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Toda la Biblia es versión antigua y en el texto griego, él sabe griego, que se lo explique. Dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. ¿Por qué Pablo confiesa allí que Jesucristo es Dios y Padre nuestro? El mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Por qué si Pablo lo cree, por qué usted no lo cree? Por eso pregunto, ¿cuántos creen que Jesucristo es el único Dios, el Padre? Ninguno. Entonces no son esta iglesia, no son la verdadera iglesia. ¿Ustedes creen que Jesucristo es Dios? Vale, pero eso no. Los apóstoles confesaron que Jesucristo es el único Dios y Padre, el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Qué más dice? Pablo lo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16, y ya les demostré donde Pablo dice que Jesucristo es el único Dios, y lo llama Padre. Y si es único, es porque no hay otro. ¿Y ustedes por qué dicen que hay dos más? ¿Por qué dicen que hay dos más? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas. Los apóstoles nunca confesaron eso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 6, 16 al 18, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Dios que dijo que vendría y habitaría entre los hombres es Yahvé o Jehová, Isaías 52, 6. Apúntelo y léalo. Yo mismo que hablo estaré presente. El Salmo 68, verso 17 en adelante, dice que Dios vendría del Sinaí a su santuario. El que bajó en el Sinaí fue Jehová, el único Dios. Bajó al Sinaí, allí habló con Moisés. Pero dice que Dios vendría al Sinaí a su santuario, es decir, a su templo. Y dice que llevaría a lo alto, subiendo a lo alto, después de haber descendido, subiendo a lo alto, llevaría cautiva la cautividad, dando dolores a los hombres. ¿Y qué más dice? Dice, para que habite entre los rebeldes Jehová Dios. El que habitó entre los hombres. Y fue el mismo, según lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, dice que él mismo fue el que descendió y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y fue el que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Pero ¿sabe qué dice el texto? Que fue el Padre, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y por eso Pablo llama allí a Jesucristo Padre. Dice allí, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toqué lo inmundo, y el Señor es Jesucristo. Y yo recibiré, y seré a vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo lo creo. Yo le creo a Pablo. ¿Qué hablar de Santiago? Biblia Septuaginta de Yuneman, Biblia que es de un sacerdote. Septuaginta de Yuneman, capítulo 1, verso 1 de la carta de Santiago, dice, Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Yuneman, Septuaginta de Yuneman, sacerdote católico. Escribe que Jesucristo es Dios y Señor. Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Pero no se queda solamente allí. En el capítulo 2, verso 1 nos dice que Jesucristo es el Señor. Amados, que vuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Y en el capítulo 3, verso 9, Santiago, Jacobo el menor, hijo de Alfeo, Jacobo hijo de Alfeo, escribe, con ella bendecimos al Señor y Padre. Si para Santiago Jesucristo es Dios y Señor, y es Padre, ¿por qué usted no lo cree? ¿Por qué no lo cree? Yo lo creo. Y ojo, que Yuneman es una, según la Biblia, según los críticos, la Biblia de Yuneman es una de las Biblias más literales que hay. Y si Yuneman traduce que para él Jesucristo es Dios, Señor y Padre, ¿ustedes por qué no lo creen? Yo lo creo. Vamos a mirar. ¿Cuánto tiempo me queda? Disculpen. 15. Realmente, mis hermanos, vemos a un pastor lanzando fuertes acusaciones contra la Iglesia Católica. Y también vemos que el padre Luis Toro mantiene la calma. Esa es la forma de interpretar este pastor la Biblia. Veamos ahora con qué sale el padre Luis Toro. Disculpen. Ya. No me diga que Dios es uno, dicen, censurando. Pero es que la Biblia dice que Dios es uno y no es un ellos.
es Él. La carta a los Romanos, voy a leerle las características de la verdadera iglesia en 15 minutos. Dios es uno, capítulo 3, verso 30, porque Dios es uno, pero no dice que es un Él. Perdón, no dice que es un ellos. Dios es uno, y Él juzgará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Ustedes creen que Dios es un Él o un ellos? ¿Ustedes creen que Dios es un ellos? Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas divinas, un Dios verdadero. Eso no está en la Biblia. Dios es uno, dice Pablo. Dios es uno y fue revelado en Jesucristo, capítulo 3. Dice aquí, dice verso 21, ahora pues aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Recuerde que Dios fue manifestado en carne. La justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Jeremías capítulo 23, verso 5 y verso 6 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un nuevo justo, y reinará y será dichoso, dice allí. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre por el cual le llamarán. ¿Quién era ese que vendría? Jehová, justicia nuestra. ¿Y sabe quién es? Para Jeremías, ¿quién es Jehová? El único Dios. Jeremías 10:10. El Rey, y no hay otro semejante a Él. El Padre, Jeremías capítulo 3, verso 4. Y es el mismo que dijo que vendría a salvarnos. Por eso nosotros vamos más allá. No decimos que Jesucristo es Dios, no. Es más, a mí si un hermano me dice, hermano, es que nosotros creemos que Jesucristo es Dios, yo le digo, vaya más allá. La Biblia dice que Él es el único Dios. Judas en el capítulo 3, Judas en el capítulo 1, Biblia pechita o el texto griego también dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, desde los que antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no confesaron un Dios en 3 personas. Oh, que levanten la mano los que creen que Jesucristo es Dios. Vaya, levanten la mano los que creen que Jesucristo es el único Dios y Padre. Ninguno. Dios es uno. Y eso es lo que fue revelado por los profetas. Capítulo 16 de la carta a los Romanos dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado. ¿Por qué escrituras? Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, que va a conocer a todas las gentes que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El misterio que se mantuvo oculto, ¿cuál es ese misterio? Dios en Cristo reconciliando al mundo. No 2 dioses, no 2 personas divinas. Punto número 2, Jesús es el Padre. Esto no lo cree la iglesia romana de hoy, por eso se robaron el título romanos. No lo creen. Capítulo 9, lo dice la carta a los romanos, se lo estoy leyendo de la carta a los romanos. Capítulo 9 dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿Y sabe qué dice Pablo en Efesios 4:6? Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos. Véanlo aquí. Dios por encima de todas las cosas, pero ese Dios tiene hijos. Dice, esto, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Verso 26, Jesucristo es Dios, y es Dios porque es el Padre, por eso nos llama a sus hijos. Dice aquí, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y Pablo lo llama Padre. 2 textos le di. ¿Lo crees tú? Yo lo creo. Ya, pero llama, somos hijos de Él. Entonces, este Dios que predicaba la iglesia en Roma es uno. Es uno porque no hay otro además de Él. Es el único Dios y ese es Jesucristo. No hay otro además de Él. Y ojo, creían que era el Padre. Punto número 4. En la carta a los romanos, la iglesia de Roma creían que Jesús es el Espíritu. ¿De dónde se saca que Jesús es otra persona divina y que no sea el Dios que es Espíritu? ¿De dónde se saca eso? Que es una tercera persona del Espíritu, no. Capítulo 8, verso 16, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está hablando del Espíritu, de aquel que es el Espíritu Santo. Pero ¿sabe para Pablo quién es el Espíritu? Se lo leo, capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, subráyelo por favor, Cristo no es de Él. ¿Qué más dice? Pero si Cristo está en vosotros.
Por eso Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios 3:17 diciendo, el Señor es el Espíritu. La iglesia en Roma no creía en un Dios en tres cabezas, un Dios en tres personas. La iglesia en Roma no creía eso, creía que Dios es uno y ese único Dios es Jesucristo. Que Jesucristo mismo es el Padre, que Jesucristo mismo es el Espíritu. Y se los estoy leyendo. Y que es el Hijo, en el capítulo 1 lo dice. Hijo de Dios según la promesa que Dios hizo a los padres por los profetas. Capítulo 1, así lo dice. Jesucristo, Hijo de Dios, según lo que el Señor prometió a los padres por los profetas. Punto número 5. El bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Cómo se bautizan? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ojo, ya les di las evidencias bíblicas, evidencias textuales, donde las propias Biblias católicas dicen que ese texto fue adulterado. El que me quiera ponerlas, muéstrame las pruebas, se las mostramos. ¿Vale? Después, con mucho gusto. El bautismo es en el nombre de Jesús, se bautizaban en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La Biblia dice que todos los bautismos en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, Gálatas, Corintios, todos los bautismos fueron efectuados en el nombre de Jesús. Ahora, la excusa es que el bautismo en el nombre es en la autoridad. Pero cuando usted lee el Padre Nuestro, ¿el nombre significa autoridad o es en la persona? Solamente le pongo ese ejemplo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Cuando habla de nombre, es en la persona. Santiago en el capítulo 2, verso 7, la Biblia Arca Fernández, Santiago capítulo 2, verso 7, la Biblia Arca Fernández, léala, investigue, yo lo invito a investigar. Habla de la invocación del nombre de Jesús en el bautismo. Hechos 2:38, la invocación del nombre de Jesús en el bautismo. Hechos capítulo 8, la invocación del nombre de Jesús en el bautismo. Pero no es para ponerle un nombre, ni es para hacerlos miembros de una iglesia, para el perdón de los pecados. Santiago escribe en esa carta, dice en el capítulo 2, verso 7, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado. ¿El buen nombre de quién? De Jesús, que fue invocado sobre vosotros, porque la iglesia bautizaba en el nombre de Jesús con la invocación del nombre. Mis amigos, ¿han notado algo en este pastor? Está hablando palabras de él. No está utilizando la Biblia como debe ser. No la utiliza como lo hace el padre Luis Toro, que lee un capítulo, lee un versículo y lo va explicando. Así creo yo que debería de ser esta enseñanza o este debate. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Hechos en el capítulo 15, verso 14 al verso 15. Allí dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles. Y lo escribe Santiago, hermano del Señor. Dice Simón ha contado, es decir, Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto reedificaré el tabernáculo de David que está caído y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué nombre fue invocado sobre los gentiles? Hechos 10:47. Léalo, el nombre de Jesús en el bautismo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no aparece en un texto bíblico. Ya ahí está. La iglesia, les voy a decir esto. La iglesia de los romanos es santa. Y me disculpa. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado del evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en las santas escrituras acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne. Verso más abajo dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Pero la iglesia es santa, ¿por qué? Porque según Pablo, la santidad no es el rótulo que lleva una institución. La santidad somos los que hemos sido. Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante. Dice que habían fornicarios, adúlteros, toda esa clase, pero dice, esto erais pasado. Erais, no son, erais. Pero ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los verdaderos santos no son los que llevan un nombre, Santa Iglesia, no. Somos los que hemos sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y tenemos su Espíritu. Y ojo, nos hemos apartado de la fornicación, el adulterio, el robo, todo eso, de las borracheras, orgías, idolatrías, todo eso. La verdadera iglesia en Roma nunca llamó a María Santa Madre, nunca la llamó Madre de Dios, nunca la llamó Madre del Cielo, nunca la llamó Reina, nunca. Yo no encuentro eso en la Biblia. Un apóstol que lo haya dicho, nunca, no lo encuentro. La Biblia, en la iglesia, nunca lo.
María, Madre de Dios, nunca. Que hicieron imágenes a María, nunca. Eso era contrario a lo que creía la iglesia. Mira lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenegrecido. Estoy leyendo Romanos 1. Y que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre. La imagen de Jesús, la imagen de María. ¿Dónde está eso? ¿Dónde aparece eso aquí? La verdadera iglesia nunca tuvo imágenes. No aparece un registro bíblico. 2 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito. Cierro con esto aquí. No hay un registro bíblico. No, me falta tiempo todavía. Me falta. No, cierro esta parte. Voy con usted. Dice aquí, ¿cuánto me queda? Disculpen. 2 minutos. Dice usted que los apóstoles son el cimiento, el fundamento. Dijo usted que los apóstoles eran el fundamento, aparte de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11 dice que nosotros como peritos arquitectos hemos puesto el fundamento. Y si alguien pone otro fundamento, dice que ese fundamento es Cristo. Los apóstoles nunca se llamaron a ellos fundamento. Bueno, tengo tantas cosas que refutarle a usted. Y usted dijo que no hay otros hablando de Jesucristo. No, es que nosotros creemos que Jesucristo es el otro Dios, no hay otro. Eso lo sabemos. ¿Refutaste la Trinidad? Porque si tú crees que Jesucristo es Dios y no hay otro aparte de él, ¿dónde te queda el Padre y el Hijo? La refutaste, ¿no? Punto número 4. La roca es Pedro y tiene las llaves. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Cómo la pinta? ¿Esas son las llaves del reino de los cielos? ¿Sabe cuáles son las llaves del reino de los cielos? Y Pedro les dijo: varones hermanos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. La predicación de Pedro es la llave del reino de los cielos. Pedro les confesó a toda la multitud que Jesucristo es el único Dios, el Dios del Antiguo Testamento que se hizo hombre, el cual es la roca, como se los mostré. No es que nosotros creemos que Jesucristo es la roca. Él es la única roca, el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. ¿Ustedes lo creen? Diga que no. Y yo se los mostré por la Biblia. No creen, no tienen esta roca, no lo creen. La iglesia católica es la que Pablo le da a Timoteo, gobernada por obispos. Listo, gobernada por obispos. Primera de Timoteo 4:1 dice, y dicen ustedes allí, no, es que allí los obispos se casaban. Pero entonces usted le está citando Primera de Timoteo 4:1, pero entonces los obispos de allí se casaban. Y recuerde que no hay un texto que diga que la iglesia habían sacerdotes, Señor. Pero el Espíritu mismo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, los cuales por la hipocresía de mentirosos que teniendo que utilizar la conciencia, prohibirán casarse. Qué lástima que no entendió que era sobre la Trinidad. Y habló de la Virgen, habló de las imágenes, habló de todo. Sí, ya comencé. Habló de todo, pero de la Trinidad, porque yo me lo conozco así como la palma de las manos. Porque la idea de ellos no es aclarar, sino confundir y confundir. Y no fui yo el que dije que el fundamento era los apóstoles, fue usted quien citó a Efesios, y retrocedan el video. Usted lo dijo primero antes que yo. Usted citó a Efesios 2:20. Y si no, usted, lo podemos buscar. Usted citó Efesios 2:20, donde dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Bueno, usted lo citó. De todas maneras, ese es su problema. A ver, que él me dice que los profetas no hablaron de que eran 3 personas, o que los apóstoles nunca hablaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que eso solamente, él se la tiró como es que él me va a hablar de Mateo. Yo no le voy a hablar de Mateo 28:20. Se equivocó, pastor. Pero se equivocó. Usted profetizó y le salió mal porque no le voy a hablar de eso. Él profetizó que yo le iba a hablar de Juan, primera de Juan 5:7. Se equivocó. No le voy a hablar de eso. Perdió el tiempo hablando de eso. Hermanos, disculpen, porque sé que muchos dirán que el padre Luis Toro se burla de los pastores. No, hermanos, esa es una forma de ser de él. Pero mucha atención, porque ahora van a ver cómo se predica, con Biblia en mano, con capítulos y versículos, uno a uno explicado como debe ser, no con palabras por ahí. Veamos. Yo le voy a hablar de otra cosa. Le voy a hablar de, primero, en un profeta, porque él dice que ningún profeta. Isaías es profeta, 48:12. Y de la Reina Valera.
Que ningún profeta, así se le tapa la boca a los mentirosos, que me lo diga a mí, en la cara. Verá, que ningún profeta Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, Óyeme, Jacob, y tú, Israel, el pueblo de Israel, a quien llamé, a quien llamé, hablando Dios. yo mismo, yo el primero, ¿Quién es el primero que él decía? Jesús. yo también el postrero. ¿Y quién es el último? Jesús. ¿Sí o no? Él mismo le dijo, ¿puede haber alguien de primero, que esté delante del primero? ¿O usted puede ver a alguien, solo Jesús? No, está bien, está hablando Jesús. Ahora mire cómo le tapa la boca. Mi mano fundó también la tierra. Jesús. Hay una palabra, subráyela, también. ¿Qué significa también? ¿Únicamente o era otro también? Si dice también, quiere decir que Génesis 1:26, hagamos. Entonces estaba hablando de otro. Porque dice, mi mano también fundó, también. Por eso Génesis 1:26 dice, hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra. Él dice que no hay plural. Sí dice, hagamos. Y no está hablando con hombres ni con ángeles. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. ¿A semejanza de quién? Atención. ¿De los ángeles o de los hombres? Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí viene. Y creó Dios Y creó Dios al hombre al hombre a su imagen. a su imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. Punto. No de los ángeles. De Dios. Y dijo, hagamos. ¿Y por qué Isaías viene a decir entonces, Isaías 58, que digo 48:12? Que él, que es el primero y el último, estaba creando con otro. Otra vez repítalo. Mi mano fundó también la tierra. Fundó también la tierra. Márquemelo aquí. Que no lo dice el apóstol, ahora dice que tampoco el apóstol. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1. A ver si Jesús no estaba creando con el Padre. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Escuche. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto Con nuestros ojos. con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cristo, el verbo se hizo carne. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Fue manifestada y la hemos visto. Cristo se hizo carne. Y testificamos Y testificamos. y os anunciamos Y lo predicamos. Él dice que no lo predicaron los apóstoles. la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Estaba con quién? La cual estaba con el Padre. Estaba con el Padre. ¿O era el Padre? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre y se nos manifestó, se encarnó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre Con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que estaban, según dice Juan 1:1, en la creación, en el principio. Era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. En el principio era el Verbo, El Verbo, Jesucristo, y el Verbo era con Dios. era con, no era el Padre, era con el Padre. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Siga. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí entonces, por eso dice, volvamos allá, a Isaías 48:12,
también, porque está con el Padre. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Vino la existencia. Atención, a ver si es el mismo Padre, a ver si es el mismo Espíritu. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó. Aquel a quien Jehová, el Padre, amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio yo hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová. ¡Bárbaro! Desde el principio en la creación, ahí estaba yo, dice Jesucristo, que es el principio y el fin, el alfa y la omega. Ahí estaba yo, y ahora me envió el Padre. Repítalo. Y ahora me envió Jehová. Jehová me envió. ¿Es el mismo? Entonces digo, y ahora yo me envié yo mismo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y su Espíritu. Está hablando un profeta. Hermanos, antes de continuar quiero ser muy enfático en algo. No se queden solamente con lo que opinan estos dos hombres. No se queden solo con lo que escuchan aquí. Tú tienes la oportunidad, tú tienes la Biblia en tu casa. Tú puedes abrirla y descubrir por ti mismo quién de los dos está diciendo la verdad. Eso es lo más importante, que no te quedes con palabras, sino que confirmes con la palabra de Dios. Que me diga que no lo dijo un profeta. Ahora, Juan, capítulo 14, versículo 16. ¿Qué dice Juan? Él me dice que no habla de nosotros, que no habla en plural, que es un invento de no sé quién. Diga lo que le venga en gana, pero escuche lo que dice la Biblia, Reina Valera, la de él. Y yo, una persona, aquí está el profesor de castellano, la primera persona del singular, después del tú, la segunda persona del singular, él, la tercera persona del singular, yo, tú, él, la primera, yo, y yo rogaré al Padre. A él, Padre, tercera persona del singular, yo, primera persona del singular, a él, tercera persona del singular, yo rogaré al Padre. Si fuera el mismo Padre, yo me rogaré a yo mismo. Y os dará. Subrayen esto, que esto en la escuela de él le enseñaron que otro significaba lo mismo. Pero en la escuela que yo fui, gracias al profesor Joel, me enseñaron que otro significa otro y no el mismo. Pongan cuidado. Y yo rogaré al Padre y él les enviará. Y os dará otro. ¡Tápeme la boca! Mire cómo los mentirosos quedan al descubierto. ¿Por qué me dice que los profetas no lo dijeron? Que los apóstoles no lo enseñaron. Que eso lo inventó fulano y petróleo. Tápeme la boca a mí, pastor. No digan mentiras. La mentira dura hasta que llega la verdad. Diga lo que le venga en gana. Me puede mentar la madre, me puede mandar para el infierno, me puede lo que sea. Pero no me puede refutar. La Biblia lo dice y la Reina Valera. Y yo rogaré al Padre y él le enviará otro. ¿Qué significa otro? Él dice, el mismo. No hay peor sordo que el que no quiera oír, y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Quién será? Para siempre. El Espíritu de verdad. Ahora versículo 20, bueno, el Espíritu de verdad, un pedacito, para que usted entienda por qué él no lo comprende. ¿Sigo? Sí. Al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir, ellos no pueden recibir el Espíritu Santo. Porque no lo ven. Porque no lo ven. Ni le conocen. No lo conocen. A ellos les pasa lo mismo de lo que dijo Pablo allá, 19:2, Hechos de los Apóstoles. Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Les pasa lo mismo a ellos. Ni saben que el Espíritu Santo existe. Escuche, 19:2. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído
si hay Espíritu Santo? Sigamos con Juan. Juan 14:26. Ya leímos 14:16. Ahora 14:26. Que él me diga que ningún apóstol habló de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todos dijeron que era el mismo. Es el mismo Dios. Es un único Dios. Pero habla de tres personas. En un único Dios. Él se mató diciendo lo que nosotros creemos. Jesucristo es Dios. Lo creemos. Pero que Jesucristo es el mismo Padre, no. Pruebas tengo. Y no una. Si me da chance le doy 1000. Vale. Más el Consolador, El Consolador. el Espíritu Santo, El Espíritu Santo, que él dice que es Jesús. a quien el Padre El Padre no es el Espíritu Santo, a quien el Padre, enviará el Padre lo enviará en mi nombre. en el nombre de Jesucristo. Díganme, si no está el Padre, si no está el Espíritu Santo, si no está el Hijo. Díganmelo. San Juan 15, versículo 26. No le debe dar una, porque él dijo que no había una. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Escuche. ¿No me elegiste vosotros a mí? No, 15, 26 de Juan. Pero cuando venga el Consolador, Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, yo lo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. no es el mismo. No es el mismo. Juan capítulo 16, versículo el 21, 23. No, 13, perdón, 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo que vendrá es distinto al Padre. Es distinto. Es el mismo Padre Jesucristo. Ustedes no levantaron la mano. Y yo digo, ustedes no levantan la mano, ¿verdad? No. Porque Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante, nos viene a decir que no es el mismo. Entonces nosotros no nos meten gato por liebre. No es el mismo. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Es el mismo? Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas esto El 10. y todo lo mío es tuyo. Padre, todo lo mío es tuyo. Ve que hay con otra persona. Y lo tuyo, Y lo tuyo, mío. mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Voy a ti, Padre Santo. Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Que no hay plural, así se le tapa la boca a los mentirosos. Sí hay plural, que todos sean uno en nosotros. Y es el mismo Padre. Es que Jesús es el Padre antes de encarnarse de María. Pero Jesús, después que se encarnó de María, es el Hijo. Y Jesús, después de que muere, es el Espíritu Santo. Es el mismo Jesús. ¿Qué? 17, ahí mismo. 17:5. A ver si eso es verdad. A ver si es el mismo. A ver si el que estaba creando con el Padre no era el Hijo. A ver. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Cómo es la cosa? Si es el mismo. Jesucristo eleva los ojos al cielo y dice: Padre. Otra vez el uno. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Ah, bárbaro! Mis amigos, esto realmente es impresionante y esto es lo que emociona. Esa forma que utiliza el padre Luis Toro para explicar
va punto por punto, con capítulo y con versículo, punto por punto. Aquí no obligamos a nadie a creer. Eso depende de ti si lo quieres creer o no. Pero yo creo, hermanos, que en lo que está diciendo el Padre Luis Toro está en lo cierto. Así es que debemos interpretar la Biblia. ¿A quién le creo? ¿A él que se llama pastor y que dio vuelta y habló de la Biblia y habló de acá? No, usted está hablando con un hombre que conoce de Biblia. Usted debe engañar a los tontos, a mí no me va a engañar. Pruebas tengo. Y el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Siga. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, El 21. para que todos sean uno, Para que todos... Esto matemáticamente no da. Que 3 sean uno, matemáticamente no da. Que todos sean uno, matemáticamente no da. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, a ver si está hablando con el mismo Jesús. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. no hay peor sordo que el que no quiera oír. No hay peor ciego que el que no quiera ver. A mí no me importa si él se convierte o si lo cree o no lo cree. A mí lo que me importa es mostrarle al mundo que nosotros los católicos creemos que Jesucristo es Dios. Creemos que Dios es uno y no hay otro Dios fuera de Él. Pero creemos que en Dios, según revelaron los profetas y los apóstoles, existen 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús no está solo. Juan capítulo 8, versículo 16, le dice a los Jesús solo, yo no estoy solo. A los Jesús solo, ¿qué le dice Jesús? Yo no estoy solo, estoy con el Padre. Y el testimonio de 2 hombres o 2 personas es válido. Escuche. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. No soy yo solo. ¿Con quién está? ¿Con los ángeles o con el Padre? Sino yo y el que me envió, ¿Quién será? el Padre. ¡Tápeme la boca, por favor! ¡Tápeme la boca, pastor! Engaña a los tontos. Pero a mí no me puede engañar. Y él, la profecía que él dio no se la voy a tocar. Porque como yo le dije la profecía y se cumplió, la de él no se cumple. Repítalo de nuevo. Yo no estoy solo. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Lo compara con 2 hombres. El testimonio de 2 hombres está en la ley. Y por eso su testimonio vale, porque no está él solo. Por eso San Pablo, a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 13 o 14 en la Biblia Reina Valera, creo que en la 14 en la Biblia Reina Valera, dice, mienta. La gracia del Señor Jesucristo, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. sean con todos vosotros. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús es bautizado, Marcos capítulo 1, versículo 10, se abrió el cielo. Jesús estaba siendo bautizado, una voz arriba en el cielo. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahí está, el Espíritu Santo no es Jesús, porque vino como una paloma y se posó sobre él. No es el mismo. Y vino una voz de los cielos Una voz de los cielos, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. la voz del cielo era la del Padre. Y él me puede decir, pues Jesús es el mismo Padre. Ahí dice que no, pero por si acaso, Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia que ese del que habla allí no es
Eso mismo, como ellos dicen, que el Padre es uno y el Hijo es uno. Y Él está engañando a la gente. Escucha Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? En el bautismo Jesús le dijo, tú eres mi hijo. ¿A cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, Yo seré a Él Padre. y él me será a mi hijo. ¿Es el mismo? No sé. Pero la Biblia dice, y Él será para mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, no es el mismo, pero es Dios. Es Dios. Por eso está en el capítulo 1, versículo 1, en el principio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, Si es otro, le dio la herencia. El papá le da la herencia al hijo. y por quien asimismo hizo el universo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y termino. ¿Ya terminé? ¿Cuánto me queda? 2 minutos, termino. Agarren a la deriva, al que usted quiera. Que él dice que ningún apóstol lo dice. Agarren la primera de Pedro, agarren la primera de Corintios, segunda de Corintios, Colosenses, Efesios, Filipenses. Agarren a cualquiera y lea el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Agarre el que quiera. A ver si no habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O el Padre y el Hijo distinto. Agárrelo. Por ejemplo, agarremos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. A ver si no habla del Padre y de Jesucristo como personas distintas. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Habla del Padre, habla del Espíritu y habla de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lean cualquiera, los reto. Agarre a Filemón, agarre a Tito, agarre primera de Timoteo, agarre segunda de Timoteo, la que usted quiera. A ver si ninguno de ellos me dice lo mismo. Pablo, todas dicen igual. Entonces, aquí les quedan las pruebas. Gracias. Ahora, no sé si ustedes quieren que él haga una pregunta y yo le haga una pregunta, o ya terminamos. Levante la mano el que ya quiere terminar. Levante la mano. Hermanos, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién de los dos tiene realmente la razón? ¿Quién de los dos tiene el verdadero fundamento bíblico? Porque aquí no estamos para celebrar el conocimiento humano, ni para ver quién habla más bonito. Estamos para conocer la verdad a través de la Biblia, y solo la Biblia nos va a revelar quién está enseñando conforme a lo que Cristo nos dejó. ¿El que quiere que haga una pregunta? Bueno, hágame una pregunta y yo le hago a usted una pregunta. Sí. No se puede preguntar. Usted ya expuso y yo expuse. Hágame una pregunta y yo le hago. Bueno, una pregunta. Lo voy a hacer una solamente. ¿Y la respuesta se puede refutar o solamente se pregunta y no más? Nada, una pregunta y más nada. Usted nos dijo que Dios es uno y único y no hay otro además de él, pero ese Dios es en 3 personas. Ese Dios es en 3 personas, dijo usted. Ese único Dios en 3 personas. Bíblicamente, ¿usted es tan amable, me puede mostrar este texto que diga Dios es uno, único en 3 personas? O la Biblia, ¿quién dice que es el único Dios? Por favor, según la Biblia. Juan 14, 16. Usted me está preguntando y yo le voy a responder. Si la respuesta no es bíblica, no la acepte. Si es bíblica, usted verá si la acepta o no la acepta. Cuando a usted le hacen una pregunta, usted responde y punto. Y yo rogaré al Padre. No es la misma persona, porque Jesucristo está hablando y dice que Él le va a rogar al Padre. Si fuera la misma persona, no tendría que rogar. Dice, y yo rogaré al Padre. Esto significa que el uno es el que ruega
y es la primera persona del singular. Y el otro, él, que es la tercera persona del singular. Y él enviará otro. Y otro significa que no es ni el Padre, ni tampoco el Hijo, sino que es otro. Escúchenlo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahí está claro. Pero ahí no dice la Santísima Trinidad. Está bien, ahí no lo dice. Pero ahí dice que el Padre es una persona porque el Hijo le está rogando. Y el Hijo es una persona porque el Hijo está rogándole al Padre. Y el Espíritu Santo es una persona porque dice, y yo le enviaré otro que los va a consolar. Ahí está la respuesta. La respuesta no es para que él la crea. Es para responder a la pregunta que él me da. Ahora yo le pregunto a usted. ¿Por qué si la Iglesia Católica hizo la Biblia en el año 382? ¿Por qué la Iglesia Católica es mala, pero la Biblia que la Iglesia hizo es buena? La Biblia es buena, pero la Iglesia es mala. Y fue la Iglesia, ¿por qué no la hicieron ustedes? Lo curioso sería que lo hubiesen hecho ustedes, porque esta es la Iglesia de Cristo. Ahora, si ustedes no son católicos, ¿por qué tienen la Biblia y creen en la Biblia? La Iglesia le puso 27 libros. En el Antiguo Testamento solo existía 46 libros. Y la Iglesia le puso 27 libros, que es todo el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica, San Damaso I, en el año 382. ¿Por qué ustedes creen en esa Biblia? Porque dicen que es palabra de Dios y lo dijo fue la Iglesia Católica. Oh, no le estoy diciendo quién la escribió. Estoy diciendo que la hizo la Iglesia Católica y le dijo al mundo que esa es la palabra del Señor. Dale, gracias. Bueno, debo decirle y aclararle al sacerdote Toro que la Biblia no la hizo la Iglesia Católica. La Biblia aparece. Él es una persona que sabe de etimología, sabe griego porque él estudió, y para ser cura hay necesidad de estudiar griego. Díganle que le muestre la carta a Timoteo. Si en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 13, no aparece Biblia. Y él dice que la hizo la Iglesia Católica, pero resulta que Pablo habla de la Biblia. Y si Pablo habla de la Biblia, ¿cómo la hizo la Iglesia Católica? Pregunto, ¿no? Él sabe de etimología. 2. Dice aquí, capítulo 4, verso 13, verso 1, te encarezco delante de Dios y al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice a Tíquico, le dice a Timoteo, a Tíquico lo envié a Éfeso, pero trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas, en casa de Carpo, y la Biblia. ¿Por qué Pablo habla de Biblia si no existía? Pregunto, ¿no? Ojo, pregúntenle a él qué significa Biblia. Pregúntenle a él. Yo creo que pronto ustedes saben, deben saber, libros. Pablo escribió en griego esto y lo escribió y dice, tráeme la Biblia. Si la Biblia ya existía, ¿por qué usted dice que la hizo Dámaso? Bueno, les recuerdo que sí, como él dice, San Dámaso I, en el edicto de Tesalónica, juntamente con el emperador Teodosio II, se inventan algo llamada Iglesia Católica. Fue en ese año 382, se inventaron algo llamado Iglesia Católica con el edicto de Tesalónica. Dígaselo a ellos qué dice el edicto, dígaselos. Que desde ese día en adelante, bajo el imperio, todos serían llamados católicos cristianos y abrazarían la doctrina de San Dámaso I. Porque antes de eso, la historia dice, señor Toro, antes de eso, no existían los católicos romanos. Y le demostré con la Biblia que la Iglesia romana no creía lo que ustedes creen. No creían, no lo creían. Ahora, después de que viene San Dámaso I y recopila los libros, eso fue lo que hizo él, recopiló los libros, no hizo la Biblia, no la hizo, no hizo la Biblia, recopiló los libros. Entonces se viene algo que la Iglesia, para demostrar que existe una Trinidad como él dijo, entonces se inventa, por ejemplo, lo que él dijo, tómame cualquier texto, Filemón, tómame cualquier texto, se inventan algo que dice Pablo. Le voy a leer Filemón. Se inventan esto. Y si me piden las pruebas, se las doy. Él sabe griego. Dígale que se lo traduzca. Dígale que se lo traduzca. Él sabe griego. Filemón. Septuaginta al español. Vamos a hablar.
Filipenses capítulo 1, verso 2, Filemón también en la carta de Pablo dice, gracia y paz a vosotros, en la Biblia que se han traducido, ¿ya? Desde el año 1500 para acá, dice esto. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no escribió eso, Santiago no lo escribió, y está la Biblia Septuaginta al español y la Septuaginta de Yuneman, y el texto griego además. Pablo escribe, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ah, pero entonces viene San Dámaso, cuando se inventa la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica original, la del Concilio de Sardis, él sabe el Concilio de Sardis, ¿qué dijo el Concilio de Sardis? El Concilio de Sardis dijo en uno de sus apartes, dijo que Jesucristo era el Espíritu Eterno hecho carne. Hermanos, me van a disculpar y muchos creerán que estoy en contra del pastor protestante. No, hermanos, pero para un debate de esto yo pienso que debe ser con Biblia en mano, no decir en tal parte lo dice o en tal parte se menciona. No, hermanos, es con Biblia abierta que queremos ver la enseñanza. Así es que podemos creer, solo con la Biblia abierta, no con palabras bonitas ni con acusaciones fuertes. El Concilio de Sardis, de Sárdica. Búsquenlo. Jesucristo, el Espíritu Eterno. Y el Espíritu Eterno es el único Dios hecho carne. 2, permítame terminar, por favor. Entonces, ¿qué va a terminar? Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ya le demostré que adulteraron la Biblia. Entonces, ¿qué va a terminar si ya lo demostró? Ustedes simplemente se dieron cuenta y ya. Ciertamente, Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Está hablando del Nuevo Testamento? Está hablando del Antiguo Testamento. Yo dije la Biblia, que hizo la Iglesia Católica, y aclaré, si quiere retroceder el video, con 27 libros, que es el Nuevo Testamento. Lo aclaré, pero él no estaba atento. Cuando Pablo dice toda escritura inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento, que para nosotros no es la Biblia, es una parte de la Biblia. Para nosotros la Biblia consta de dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para el judío solo era el Antiguo Testamento porque no existía el Nuevo Testamento. Y para la prueba un botón, el Nuevo Testamento se comenzó a escribir hacia el año 55. Entonces cuando Cristo utilizó la Biblia, que Él dice que es una colección de libros, Biblia significa colección de libros, que tenía los judíos, pero esa no es la Biblia que nosotros tenemos. Ese es el Antiguo Testamento. La Biblia que nosotros tenemos es el Antiguo Testamento y la recopilación que él dijo, que hizo San Dámaso primero, del Nuevo Testamento, que son 27 libros. Y a eso es que yo me referí, pero a él no le importa eso. No le importa la verdad, le importa engañar a la gente. Y a él le importa decir que Julano no sé quién, que dijo esto. Y gracias, por cierto, gracias a usted. Usted me está elevando mucho. Yo sé griego y sé latín y sé... Uy, gracias, no, hombre, yo soy el mundo. Eso me está dando demasiado. Ya soy un simple campesino del campo de aquí, del monte, que he leído las Sagradas Escrituras. Pero entonces, no, gracias. Sí estudié griego y estudié todo eso, pero eso, ¿de qué me sirve si no leo la palabra de Dios, si no creo en la palabra de Dios como usted? Necesitamos creer en la palabra de Dios. Le comprobé y le di varias. Entonces él dice, no, lo que pasa es que esa Biblia está mejor la que nosotros vamos haciendo. Ahorita van cambiando la Biblia a su manera. Pero ya las antiguas no. La que hizo Julano, la que ustedes no conocen. ¿Para qué me viene a hablar de esa? A mí me viene a hablar de la que es la palabra de Dios, no la adulterada que ellos quieren adulterar y hacer decir lo que no es. Es la que tenemos, y ustedes búsquenlo en la propia Biblia de ustedes a ver si no lo dice. Pero no la adulterada, que habla ahí de algo que lo inventó quién sabe quién y cuándo. Bueno, eso es el problema de él. Pero nosotros estamos al pan y al vino. Entonces, ustedes, queridos hermanos, han escuchado la ponencia de él, la ponencia mía. Tienen ojos para ver, tienen oídos para oír. Se les agradece. Al hermano Alex se les agradece. Viene de Colombia. El hermano viene de Naranjales. De Naranjales. Hicieron un esfuerzo por venir. Nosotros nos sentimos agradecidos, muy contentos. El hecho de que estén aquí para nosotros es fundamental porque nos ayuda a fortalecernos en la fe, que ustedes vean que lo que el Padre Toro les dice y noten la diferencia, vean lo que enseñan los pastores
cómo enseñan, cómo hablan, y habla de una cosa y otra, y sale por allí, brinca para allá, pero no se centran en lo que estamos hablando. Entonces, cada uno saca conclusiones, pero sí tengo que agradecerle, venga para acá, hermano, para despedirlo a los dos, venga para acá. Tengo que agradecerle a los dos, primero, por haber venido, segundo, por su espíritu evangélico, ¿no? Porque el hecho de respetarnos es un espíritu evangélico. Usted expone su pensar y su doctrina y lo hizo bien. Y yo expongo la mía y cada quien va mirando, ¿verdad? Y se hizo bonito, agradable. Al menos yo lo disfruté, pienso que usted también, la gente también lo disfrutó. Y los que están a través de las redes sociales, pues también agradecemos. Entonces, no ya dimos la enseñanza, vamos a despedir a la gente. Ustedes, pues, denle las palabritas a la gente, despedida, sin dar otro discurso, sino despedida. Y luego también el hermano, y lo haré yo. Bueno, agradezco a todos su decencia. De verdad les agradezco mucho eso. Y el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Listo, muchas gracias por todo su recibimiento. Gracias al sacerdote Toro por habernos recibido, de verdad. Hemos sido recibidos muy bien. Nos hemos sentido muy bien aquí. En lo personal, yo me he sentido muy bien. Y como lo digo, son argumentos y cada quien expone sus argumentos. Gracias por todo. Señor Jesús les bendiga grandemente. Bueno, agradecido también por la receptividad y creo que se pudo dar palabra en esta preciosa tarde, al cual damos gracias a Dios. Y bueno, un aplauso para ustedes que estuvieron aquí, pudieron escuchar. Daniel, agradecerles a todos ustedes, hermanos, de verdad, el respeto para con las hermanas. Hubo, ¿cómo se llama? Calidad, hubo educación, hubo respeto, y eso es muy bonito. Hubo ética, ¿verdad? Agradezco al profesor Joel, a quien admiro, es mi profesor que me enseñó a hablar. En la clase hablaba muchísimo. Me enseñó a hablar y me enseñó a estudiar y me enseñó a pensar. Me enseñó a pensar. Yo era un caletrero de primera. Y él me hacía pensar y me raspaba casi siempre, porque yo al caletre, y él no quería caletre, sino que las cosas tenían... Bueno, pero de todas maneras, eso le agradezco y tengo a Dios a darle gracias por la oportunidad de que el profesor Joel me esté acompañando. Gracias, compadrito Aney, que leyó, y a todos ustedes. Yo, una vez más le agradezco y le digo a todos los hermanos a través de las redes sociales, gracias por acompañarnos, los que nos siguen a ustedes, los que nos siguen a nosotros, cada uno saque sus conclusiones. Papá Dios, tú eres el único Dios, no hay otro. Desde siempre y para siempre tú eres Dios. Te has manifestado, has venido a salvarnos y te agradecemos por esa salvación que nos trae. Recibe el honor, la alabanza, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Aplauso para nuestro Dios y Señor. Hermanos, ahora la pregunta es para ustedes. ¿Quién creen que tiene realmente la razón? ¿Quién está hablando con verdadero fundamento bíblico? Porque aquí no venimos a dejarnos llevar por palabras bonitas ni discursos emocionales. Aquí venimos a buscar la verdad tal como está escrita en la Biblia. Con todo respeto, para el pastor, sus palabras no muestran un fundamento sólido. Pero aún así, hermanos, aquí nadie te obliga a creer. Cada uno es libre, cada uno tiene la oportunidad de investigar, de abrir su Biblia y descubrir por sí mismo quién dice la verdad. Ahí está la escritura, ahí están los ejemplos claros que el padre Luis Toro mostró con Biblia en mano. Si aún así no lo crees, hermano, esa ya es tu responsabilidad. Pero recuerda, la verdad no cambia porque alguien no la acepte. La verdad está escrita, solo falta que tú decidas verla. Querido hermano, yo espero que este debate donde muchos hermanos protestantes dijeron que este pastor refutó, que logró refutar al padre Luis Toro, hermano, por ningún lado vimos que eso haya sucedido. Pero eso depende de ti, hermano, cómo quieras interpretar este debate, cómo quieras interpretar esta enseñanza. Yo solo espero que de alguna manera este debate te haya edificado, que te haya motivado a investigar, a leer la Biblia. Sobre todo, hermano, que haya aumentado, aunque sea un poquito, tu fe.
Recuerda, hermano, que compartir estos videos también es una forma de evangelizar, porque así lo quiere y porque así nos invita el Padre Luis Toro que lo hagamos, compartir estas enseñanzas a través de las redes sociales. Querido hermano, espero que te encuentres con la gracia de Dios, bendecido como siempre. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.